En este video vamos a hablar sobre la Edad Moderna y sus antecedentes. Vamos a hablar, tal vez de manera un tanto superficial, sobre algunos eventos, algunas etapas y algunos personajes que por sus logros y que son vitales para que la Edad Moderna sea como la conocemos. Vamos a comenzar en el siglo VIII a.C. En el año 800 aproximadamente se siembran las bases de lo que es la cultura clásica grecorromana. Durante esta etapa se consolidaron los conceptos culturales y artísticos de la civilización occidental vinculados a las civilizaciones clásicas, es decir, la griega y la romana, cuya extensión geográfica fue el llamado mundo grecorromano o grecolatino, y se estima que esta etapa culminó aproximadamente en el año 200 de nuestra era. Ahora vamos a ir al siglo V a.C., específicamente en el año 495 a.C. nace Pericles, que es el primer personaje que abordaremos. Él fue un abogado magistrado, general político y orador ateniense. Fue nombrado como el primer ciudadano de Atenas. Logró convertir a la Federación de Delos en el Imperio ateniense y dirigió a sus compatriotas durante los 2 primeros años del Peloponeso. Vamos a avanzar hasta el siglo XIV de nuestra era. En el año 1400 nace Johannes Gutenberg. Él fue un orfebre alemán a quien se le adjudica haber inventado en 1440 la imprenta en lo que es Occidente. Su trabajo más reconocido con esta metodología es la Biblia con 42 líneas, lo cual se considera el primer libro impreso con tipografía móvil. En este mismo siglo, el siglo XIV, a principios de ese siglo, surge un movimiento denominado Renacimiento. Fue un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Posteriormente, en el siglo XV, a principios de dicho siglo, aparece lo que posteriormente se convertiría en el capitalismo, o también conocido como mercantilismo. Se trata de un conjunto de ideas políticas y económicas de gran pragmatismo, que se caracterizó por presentar una fuerte intervención del Estado en la economía. Más tarde, en 1469, nace Nicolás Maquiavelo, que fue una figura relevante del Renacimiento. En vida, se desempeñó como diplomático, funcionario, filósofo político y escritor. Es italiano y es considerado como el padre de la ciencia política moderna. En 1513 escribió su tratado de doctrina política titulado El Príncipe. En 1473 nace Nicolás Copérnico, quien es considerado como fundador de la astronomía moderna, ya que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, concebida en primera instancia por Aristarco de Samos. En 1942 fue el descubrimiento de América. Cristóbal Colón arriba a tierras del continente americano, creyendo que había llegado a la India, y reclama las tierras descubiertas por la corona española. América es conquistada y dominada por europeos por 3 siglos. Algunos consideran que el fin de esta se da en 1776, cuando Estados Unidos de América se independiza. Posteriormente, en el siglo XVI de nuestra era, que comprende de los años 1501 a 1600, a inicios de este ciclo, se da el movimiento de Reforma, movimiento ideológico surgido en el siglo XVI, con el objeto de modificar la religión católica, para crear una nueva llamada protestante. La reforma religiosa fue uno de los aspectos del Renacimiento, puesto que interpretó en una nueva forma la religión católica. En 1540 inicia un movimiento llamado Revolución Científica. Se trata de un concepto usado para explicar el surgimiento de la ciencia durante la Edad Moderna temprana, asociada principalmente con los siglos XVI y XVII, en el que nuevas ideas y conocimientos en física, astronomía, biología, incluyendo anatomía humana y química, transformaron las visiones antiguas y medievales sobre la naturaleza y sentaron las bases de la ciencia clásica. En 1545 inicia el movimiento de la Contrarreforma, que fue la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante de Martín Lutero, la cual había debilitado a la Iglesia, y abarca desde el Concilio
cunémico de Trentón en 1545 hasta el fin de la Guerra de los 30 años, que culmina en 1648. En 1564 nace Galileo Galilei, que fue considerado el padre de la física moderna. Fue un astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano, relacionado estrechamente con la revolución científica. Mostró habilidad para casi todas las ciencias y artes, como la música, literatura y pintura. En 1571 nace Johannes Kepler, que entre sus logros destacan la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley de movimiento y un apoyo determinante a la revolución de Copérnico. En 1588 nace Thomas Hobbes. Fue un filósofo inglés, fundador de la filosofía política moderna. Su obra más reconocida es Leviatán, que fue publicada en 1651, donde sentó las bases de la teoría contractualista, de gran influencia en el desarrollo de la filosofía política occidental. En el siglo XVII de nuestra era, en el año de 1643, nace Isaac Newton, quien es autor de la ley de la gravitación universal. Él estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica, y en matemáticas el desarrollo del cálculo infinitesimal. Aproximadamente en el año de 1650, a mediados de este siglo, se establece el sistema de monarquías absolutas, que es una forma de gobierno en la que el rey tiene el poder absoluto. En dicho sistema no existe división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, aunque la administración de la justicia puede tener una autonomía relativa en relación al rey. El monarca absoluto puede cambiar las decisiones o dictámenes de los tribunales en última instancia, o reformar las leyes a su voluntad. En 1689 nace Montesquieu, o Charles Louis de Secondat, que es su verdadero nombre. Fue un filósofo, ensayista y jurista francés, personaje sobresaliente del movimiento de Ilustración. Fue autor de la articulación de la teoría de la separación de poderes, que ha sido introducida en algunas constituciones de varios estados, con mayor influencia en la Constitución de los Estados Unidos. En los inicios del siglo XVIII de nuestra era, aparece un movimiento llamado Ilustración. Se trata de un movimiento cultural e intelectual, primordialmente europeo, que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Fue especialmente activo en Francia, Inglaterra y Alemania. En el año de 1721 nace Jean-Jacques Rousseau. Sus ideas políticas lo convirtieron en uno de los principales ideólogos de la Revolución Francesa y en el desarrollo de las teorías republicanas, aunque también se le considera uno de los precursores del totalitarismo del siglo XX, al insistir en la idea del sacrificio del individuo por la colectividad. Incorporó a la filosofía política conceptos incipientes, como el de voluntad general y alineación. Es considerado uno de los primeros escritores del prerromanticismo. En el año de 1723 nace Adam Smith, quien es mayormente conocido por su obra La riqueza de las naciones, que fue publicada en 1776. Es un estudio acerca del proceso de creación y acumulación de la riqueza, temas ya abordados por los mercantilistas y fisiócratas, pero sin el carácter científico de la obra de Smith. Es considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía. En el año de 1724 nace Immanuel Kant. Fue un filósofo prusiano sobresaliente en el movimiento de Ilustración. Fue el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Se le considera como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. En el año de 1760, que es el año aproximado de inicio de la Revolución Industrial, se llama así al proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña y décadas después se extendió a gran parte de Europa Occidental y América anglosajona, incluyendo
concluyendo entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad, desde el Neolítico, donde la economía pasó de ser totalmente rural, basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio, a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. En 1770 nace George W. Friedrich Hegel, mayormente conocido por enunciar la teoría del idealismo absoluto, la dialéctica y la dialéctica del amo y el esclavo. Hegel fue un filósofo del idealismo alemán, el último de la modernidad y uno de los más importantes de su época. En 1798 nace Auguste Comte. Fue un filósofo francés que es considerado como el creador del positivismo y de la sociología. Ya en el siglo XIX, a inicios de este, se da un movimiento llamado liberalismo. Los fundamentos intelectuales del liberalismo fueron establecidos por John Locke, con lo cual apuntó a un mayor impulso de la Ilustración, que cuestionaba las viejas tradiciones de las sociedades y los gobiernos en el siglo XVII. Estas nuevas tendencias se unieron finalmente en poderosos movimientos revolucionarios que derrocaron regímenes arcaicos en todo el mundo, especialmente en Europa, América Latina y América del Norte. A inicios de este siglo también se establece el capitalismo moderno, que es un sistema económico en el cual se lleva a cabo no solo la producción, sino el intercambio de bienes y servicios, tanto de las empresas como de los agentes individuales, a través de diversas transacciones que se ven intervenidas por el mercado y los precios en el mismo. En este sistema económico, las empresas tienen mayor influencia sobre los mercados en el Estado. En 1806 nace John Stuart Mill. Fue un intelectual teórico del utilitarismo, planteamiento ético propuesto por Jeremy Bentham, que sería recogido y difundido con profusión por Mill. Fue un sobresaliente militante del Partido Liberal. Fue un defensor de la libertad individual en oposición al control estatal y social ilimitado, a la investigación de la metodología científica y del sufragio femenino. En el año de 1818 nace Karl Marx. Este filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista prusiano de origen judío, es considerado como uno de los principales arquitectos de la ciencia social moderna. Su obra más reconocida es El Capital, que proporciona la base de la teoría económica moderna. En 1844 nace Friedrich Nietzsche. Fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán del siglo XIX, considerado uno de los filósofos occidentales más importantes. Su obra ha ejercido una profunda influencia tanto en la historia como en la cultura occidental.